Bienvenidos a Insomnia Tales, mi nombre es Adrián Muñoz y hoy vamos a hablar de algo que titulé Cuida tu jardín. Antes que nada, espero que hayan tenido una buena semana y que hoy tengan un gran lunes. Espero que hayan tenido un buen inicio del mes, este sábado, y que tengan un buen año. De verdad que creo que es un buen año, siempre lo digo. Es uno de esos pocos años en los que tengo esperanza por ver algo mejor. Tengo esperanza de que habrá cambio en mi vida, tengo esperanza de que creceré, de que no seré inconstante, de que no seré irresponsable ni indisciplinado. Y bueno, lo he visto que me he esforzado, que Dios me ha ayudado y que no he sido indisciplinado o me he descuidado en las cosas que no debo descuidar. Pero bueno, volvamos al tema rapidito. Creo que... ¿Cómo explico esto? Bueno, empecemos por el inicio, para ser redundante. Realmente yo considero que nosotros los seres humanos somos como plantitas realmente, somos como árboles. Eh, bueno, la Biblia hace referencia a nosotros como árboles, habla en lenguaje metafórico de nosotros como árboles o diferentes plantas. Y es algo que yo he notado con el pasar de los años en mi vida, que realmente sí somos como árboles y que deberíamos de cuidarnos como árboles, aunque no todos tienen lo que en inglés llaman a green thumb o digamos una buena mano para las plantas. Y es algo que he estado pensando mucho estos últimos 3-4 meses, de que unos meses que me descuidé mucho en salud, en peso, en mi sueño volví a descuidarlo horriblemente. Mayo fue un mes que me enfermé incluso por no descansar. Y más que otra cosa, lo que me queda decir es que deberíamos de aprender a cuidarnos como un jardín. Por eso dije, cuida tu jardín. Y simplemente quería tocar unas ciertas cosas que considero podríamos tener en cuenta como seres humanos, como personas, en cuanto a nosotros, o explicar un poquito más el tema de a qué me refiero con cuidar el jardín. Hablaré de cosas que hasta cierto punto ya he mencionado en podcasts anteriores, pero espero que les ayude mucho. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí, hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que no nos ayudan, hay cosas que pues sabemos que son tóxicas o dañinas para nosotros. Y si tú piensas, no sé si alguno ha tenido un jardín antes o un huertito, una planta, unas cositas de frijoles, una matita de frijoles, o si ha tenido de alguna u otra manera un arbolito. Pero pienso que algo que debemos de tener siempre pendiente es que eso requiere de un cuidado. Todas las plantas requieren de cuidados diferentes, así como todos nosotros tenemos diferentes necesidades y requerimos diferentes cuidados. Y creo que algo que tenemos que tener en cuenta es eso, como que estudiarnos un poquito a nosotros y darnos cuenta mientras avanzamos cómo debemos de cuidarnos, cómo debemos de tratarnos. Por ejemplo, algo fácil, a mí me encantan la lavanda, es una de mis olores favoritos y creo que son muy bonitas las plantas de lavanda, crecen como en esos tipos de arbustitos. Pero ahora por lo menos no puedo tener plantas todavía, pero no sé en cuánto tenga plantas porque son plantas que requieren un cuidado muy bueno para tener estos arbustos bellos. Requieren atención, requieren especificaciones a veces de cómo tienes el terreno, la altura, el sistema de drenaje que tienes, etcétera. Es muchas cositas, pero algún día tendré mis arbustitos de lavanda. Hay plantas que tú la echas y crecen, hierbabuena, también muchos tipos de chiles o de ajíes. Eh, También la menta. La menta tú la pones en un lado y empieza a soltar semillas solo, empieza a crecer eso como loco. Pero
bueno, como le digo, todos crecemos diferentes, todos tenemos diferentes necesidades y todos debemos de aprender a cuidarnos. Y algo que yo aprendí con mi papá, pues aunque yo con mi abuelita veía lo de las plantas y le ayudaba con sus flores a veces y eso, no es como que sabía mucho. Y aunque aprendí ciertas cositas, yo soy de una capital, soy de ciudad. Y es el preparar la tierra. En el estado en que yo vivo, aquí en Estados Unidos, hay mucha arcilla. Hay mucha arcilla amarilla, roja y eso es un poco difícil para tratar lo que es un jardín o un huerto. Y pues en el patio de la casa de mi papá había muchísima arcilla, entonces nosotros duramos hace un año y algo entre que mezclamos tierra que había ahí con la tierra negra para eliminar el nivel de arcilla y esto y aquello y que estuviera más fértil y todo. El hacer abono y todas estas cosas, hay que preparar la tierra. Y considero que en nuestras vidas el preparar la tierra tiene que ver un poco con el cómo invertimos en nosotros mismos más allá de dinero, realmente también con el ahorrar para nuestras vidas, ahorrar dinero, pues plata. Y también nuestra preparación antes de hacer algo, nuestra preparación para lo que queremos, nuestra preparación para un futuro, sea educativa, sea físicamente, etcétera. Por ejemplo, algo que yo estoy haciendo ahora es que estoy mejorando mucho mi condición física. Primero que nada por salud. Ahora mismo estoy todavía en un peso saludable. Bajé mucho peso en estos 3 meses. No tantísimo, pero estos 3 meses sí bajé a un peso saludable de nuevo. Pero lo hago por lo que quiero que sea mi carrera principal, que es las artes. Y parte de cantar requiere tener una buena condición física. Muchos dicen que no, que esto, pero es bueno tener una condición física para tener una buena respiración, para poder alcanzar muchas más notas, etc. También requiere muchas veces que en presentaciones que uno esté de pie. Entonces es bueno tener una gran condición física. Lo mismo que yo hago con la fotografía, el video, sí requiere y es bueno tener una buena condición física y ejercitarse constantemente, porque uno anda parándose en lugares incómodos, haciendo tomas locas. Uno empieza a subirse a lugares, a hacer esto, aquello, lo otro, mover equipos que muchas veces no son pesados, pero otras veces sí. El estar bajándose, estar de cuclillas, subiendo, bajando. Yo tuve problemas de pequeño con una rodilla, entonces eso pues con los años va cobrando y es algo que quiero evitar. Realmente tengo que cuidarme en cuanto a eso. Y son esas cositas que digo, el ahorrar, los planes que yo tengo, el invertir, porque hoy mismo tenía que comprar una mesita para hacer el trabajo que estoy haciendo en el apartamento nuevo. Y bueno, mientras iba por Walmart me estaba diciendo, es una inversión, Adrián, es una inversión. No pienses esto como un gasto, es una inversión. Y me es necesario porque trabajo muchísimo más cómodo. Estoy grabando junto con esta mesita y es muchísimo más cómodo, porque mi escritorio que está en otro lugar no me cabe aquí. Y bueno, como le decía, creo que parte de lo que tenemos que darnos cuenta para cuidar un jardín, para empezar a cuidar nuestro jardín, es el preparar la tierra que somos nosotros, la tierra que está en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el cuidar la tierra, además de tener esta inversión, el ahorro, estas cosas, digamos, mezclar la tierra que es fértil con lo que no, el poner abono, requiere que saquemos maleza, que saquemos piedras, palos, etc. Yo creo que esa fue parte de lo más tedioso es eso. Lo más incómodo es eso cuando estás preparando un jardín hasta cierto punto. El cuidar las pestes, el tener que a veces cortar ciertas cosas de los árboles, podarlos. Discúlpeme, el podar los árboles a veces es un poco incómodo. Hay plantitas que uno no sabe podar y hay que podarlas también. El cuidar las plantas cuando se le muere un pedacito, y eso creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya que en ese proceso de preparar la tierra tenemos que sacar cosas de nuestra vida. A veces es relaciones con muchas personas, a veces es estar en ambientes. Hay gente que necesita cambiarse de trabajo realmente, o hay gente que necesita cambiar su actitud hacia su trabajo, o hacia su lugar de trabajo, o hacia sus compañeros, hacia sus amigos, familias, etc. O hay veces que sí hay que tomar la decisión de sacar o de cortar o de alejarse un poco de ciertas personas y ciertos ambientes. También hay que sacar muchos hábitos de nuestra vida.
Hay hábitos que son tóxicos, hay hábitos que son dañinos, hay hábitos que nos hacen daño, hay hábitos que se convierten en pecado. Eso es otro tema. Hay hábitos que simplemente no nos permitirán alcanzar lo que queremos para nuestra vida. Hay hábitos que tal vez no es que te hagan daño físicamente, tal vez no es que te dañen tu salud necesariamente, pero de una u otra manera realmente son hábitos que son un obstáculo en esta etapa de tu vida para alcanzar lo que tú quieres. Por ejemplo, mucha gente no conoce eso, pero a mí me gustan los videojuegos. Más que nada cuando tienen muy buena historia, porque soy mucho de leer. Pero yo tengo años, que no es que pase mucho tiempo. Apenas, paso fácil 2 años sin tocar un juego. Tengo una cosita en el teléfono para cuando estoy de viaje ni lo toco. Me pongo a escuchar música o un podcast o otra cosa. No porque me dejaron de gustar los juegos, no porque no tenga tiempo, porque puedo sacar tiempo para eso, pero ahora mismo estoy en una etapa de mi vida que para mí sería una distracción. Ya en otra etapa luego lo disfruto un poco, pero para mí sería una distracción. A veces mismo, a mí me gusta mucho ver videos en YouTube, sean documentales, sean para aprender ciertas cosas, etcétera. Y sí tengo que todavía estudiar más de nuevo, volver a mi estudio de mis habilidades, de lo que yo hago para mi trabajo. Pero tengo que tener en cuenta que yo no me puedo distraer viendo simplemente comedia o viendo cositas así. Tengo que estar muy pendiente de mí mismo. Sí me tomo mi tiempo, tal vez un día, 1 horita, 2 en la semana. Pero ahora mismo yo personalmente estoy en una etapa que tengo que estar súper enfocado, súper disciplinado para alcanzar lo que quiero, para avanzar como quiero avanzar. Y otra cosa que creo que es necesario es cambiar mentalidad. Yo considero que estos últimos, desde finales de febrero a finales de mayo, yo estuve teniendo una mentalidad muy negativa, una mentalidad muy tóxica, una mentalidad que no me estaba haciendo bien en muchas áreas y con muchas personas. Y tomó de uno de mis mentores confrontarme y decirme: oye, en estos días que tengo aquí noté que tu actitud ha sido demasiado negativa. Tú no estás buscando soluciones, te estás quejando. Tú no estás buscando una salida de esto, te estás quejando. Y era cierto. No era que estaba mal lo que yo me estaba quejando. En lo que me estaba quejando, digo, mi opinión no estaba mal. No era que no era un problema, pero yo tenía que solucionar y pues ya hablarlo después de resolver. Tenía que buscar soluciones, no ser un problema más. Y eso me volvió, o mejor dicho, me trajo de nuevo a lo que es la esencia de mi persona, a calmarme, a tener una actitud no simplemente positiva, sino de ver soluciones, de no estar cargando pesos innecesarios y cosas innecesarias en mi vida, y de ser más disciplinado con mis cosas, de no estresarme tanto, o de que pueda tener pendiente las cosas sin que se me vuelvan una preocupación necesariamente, o si se vuelven una preocupación, no dejarlas hacer nidos en mi cabeza. Y bueno, de verdad que me ayudó mucho el tener esa conversación con él. Ya tenía conversación con otras personas que me estaban haciendo cambiar mi parecer. No solamente porque estaba haciéndome daño a mí mismo, sino que estaba dañando mi ambiente y estaba dañando personas a mi ambiente. Realmente estaba dañando porque me estaba convirtiendo en alguna persona la cual era tóxica, estaba alrededor, porque estaba dañado, estaba lastimado y tenía muchas cosas en la mente. Pero bueno, otra cosa, y creo que es realmente uno de los últimos puntos que voy a tocar el día de hoy, es que debemos de regarnos así como a las plantitas. Debemos de abonarnos, como decía en un principio, así como a las plantitas, cuidar y podarnos. Porque ahí es donde yo digo que la inversión es más que dinero, se vuelve a invertir en nosotros y en nuestro cuidado personal. Y me refiero a cuidado personal en que debemos de dormir bien. Más allá de decir hacer ejercicio y esto, no, debemos de dormir bien. Es algo que pues el propósito de mi podcast era un poco eso, hablar tal vez de las cosas que yo pienso cuando no duermo, de las cosas que pienso cuando no descanso. Pero me he dado cuenta que aunque el mes de mayo fue difícil, el mes de junio dormí muy bien. Este mes estoy luchando un poquito, pero durmiendo y descansando. Y pues eso, de verdad que dormir es tan esencial para nuestras vidas, para tener un día lleno de energía, para no estar de mal humor, para poder trabajar con fuerzas.
para hacer tantas cosas, para aprovechar nuestra vida, de verdad. Uno a veces piensa en esa mentalidad, como hablaba en el podcast pasado, de esa cultura del esfuerzo, del hustling, el grinding, y no vale la pena. Muchas veces no vale la pena. Sí hay que hacer sacrificio, pero eso no significa que uno tiene que realmente exterminar un buen sueño. Porque, como mi papá me dijo, si tú estás enfermo, ¿cómo vas a hacer el trabajo? Y ahí es donde voy, que considero que tiene que ver con el cuidado personal y también la inversión, y es el tratarte con amor. Considero que en cuanto estamos buscando un cambio o una mejora en nuestra vida, nos maltratamos mucho, no solo físicamente, sino que mental y emocionalmente nos maltratamos mucho, y más cuando no alcanzamos una meta en el tiempo que teníamos estimado, o cuando no alcanzamos algo en el tiempo que creíamos que debíamos, porque realmente nosotros controlamos nuestra vida hasta cierto punto, controlamos los resultados hasta muy cierto punto. Y por eso, bueno, voy a citar algo que dijo un escritor de terror. Ya luego hablamos de esta persona si acaso sale en un tema. Pero es que uno de los mayores miedos del ser humano, o el mayor miedo del ser humano, es lo desconocido. Por eso tenemos miedo de la oscuridad, por eso tenemos miedo del futuro. Por eso tenemos miedo cuando no comprendemos algo. Y creo que es verdad. Creo que por eso caemos como en esta depresión o en esta ansiedad que vemos día de hoy como jóvenes, porque vemos tantas cosas afuera en el internet, nos dicen tantas cosas. Los tiempos han cambiado desde nuestros padres, como yo mencionaba, y otras cosas más que pensamos que tenemos que tener esto para esta edad, esto para esta edad, esto. Y tal vez si fuiste descuidado, tal vez si fuiste indisciplinado. Yo he sido indisciplinado en varias cosas, yo he sido descuidado, ignorante en muchas cosas, inocente de una manera negativa en muchas cosas, pero ahora estás en esta etapa de tu vida y es el punto de ver, ok, dejar de maltratarme. No es como que me voy a permitir cosas, pero déjame ser disciplinado de manera sana. Déjame ser estricto conmigo de una manera sana. Déjame exigirme de una manera sana. Y pues, realmente, le digo, pudiera tocar muchas más cosas de este tema, pero por el día de hoy quiero dejarlo así. Estoy intentando que los podcasts sean un poquito más cortos que lo que fueron algunos o lo usual. Y quiero dejarlos con eso el día de hoy. Cuiden su jardín. Tengan cuidado con sus hábitos, con sus mañas, con quienes están a su alrededor. Tengan cuidado en cómo tienen una disciplina física, una disciplina de salud. Tomen vitaminas, en serio no saben lo bueno que es tomar vitaminas. Y si tienen problemas para dormir, hablen con un doctor o algo para tomar melatonina. Yo me negué a tomar melatonina por años y me ha ayudado muchísimo. Y bueno, que tengan un gran día y que Dios los bendiga.